Efectivamente, Marjorie, le damos la bienvenida al diputado del Parlamento Nacional de Caracas por el partido Alianza Bravo Pueblo, además integrante de la Mesa de la Unidad, Richard Blanco. Diputado, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, como siempre, a la orden. Hay algunos temas que es interesante conocer su opinión, por supuesto. El primero de ellos, esta noticia de último minuto que nos encontramos esta madrugada, aproximadamente a las 4:40 de la mañana, fue de nuevo llevado a su casa, trasladado a su casa, el alcalde metropolitano Antonio Ledesma. El detalle lo tenemos en globovision.com. El alcalde Antonio Ledesma fue trasladado nuevamente a su residencia, según dio a conocer su esposa Mitzi Capriles de Ledesma en la cuenta de Twitter del alcalde metropolitano. Dijo que sorpresivamente funcionarios del SEBIN llevaron a Antonio Ledesma nuevamente a su residencia. ¿Qué pasó con este caso? ¿Por qué llevárselo? ¿Por qué devolverlo? Bueno, realmente uno no lo sabe. Y la verdad es que nunca debieron haberse llevado a Antonio hace 2 años, 5 meses a ninguna cárcel porque no ha cometido ningún tipo de delito. Y además, como no lo cometió, pero un supuesto pero muy negado que lo haya cometido, ni siquiera se le respetaron sus derechos como ciudadano y como alcalde metropolitano. Bueno, anoche en la tarde se denunció a través de la propia señora Mixi una información que se iba a allanar la casa de Antonio Ledesma. Por supuesto, esa denuncia se hizo a través de los medios de comunicación y estuvimos muy alerta. En la madrugada se nos llamó para informar que había movimiento por su casa y bueno, cuando llegamos al sitio, a los 10-15 minutos de estar junto a algunos familiares, pudimos observar cuando se trasladaban algunas unidades del SEBIN con el alcalde metropolitano, a quien devuelven a su casa por cárcel, sin ninguna necesidad. ¿Usted ha podido conversar con el alcalde Ledesma en estas últimas horas? Sí, tuve la oportunidad de estrecharle la mano, de saludarlo. Conversé muy poco mientras los trasladaban desde la puerta principal de su residencia, por pocos minutos. Por supuesto, muy preocupado en el sentido de que la gente sale preso, secuestrado en estas condiciones. Él estaba en un sitio sin ningún tipo de comunicación, fue lo que me informó. Ya tendremos tiempo para hablar otras cosas, pero lo poco que me pudo decir es que no tenía comunicación con el exterior, no sabía en qué condiciones estaba la familia. Él más preocupado por los venezolanos y le dije, bueno, mira, de verdad hubo todo un movimiento de apoyo, de solidaridad, no solamente del pueblo de Venezuela, de la comunidad internacional, de sus vecinos, por cierto, de su partido, sino, bueno, de la gente que cree en la democracia. Me dijo, bueno, pues le dije que venía para acá a primera hora, pues la invitación fue ayer y no sabíamos de esta llevada a su casa nuevamente. Me dijo que estaba muy interesado en que sus primeras palabras eran de agradecimiento al pueblo de Venezuela. A ese pueblo democrático del cual le hablé, se hizo presente cuando lo trasladaron de manera abrupta desde su casa, cuando dijeron incluso que lo que tenía era un plan de fuga. Plan de fuga, una persona que está en pijama leyendo un libro, ya estaba por acostarse, el que estaba tratando de fugarse, por lo menos prepara un maletincito con algo. Pero es que justamente eso es lo que genera dudas, diputado, porque se dice que se presumía de un plan de fuga, tanto del alcalde Ledesma como de Leopoldo López. Ese plan de fuga ya quedaría abortado, porque si esa fue la excusa para sacarlo de su residencia, el devolverlo significa que ya no hay riesgo de plan de fuga. Además, dijo también el Tribunal Supremo de Justicia que violó el alcalde Antonio Ledesma las condiciones de su reclusión en casa de esta medida sustitutiva al publicar estos videos. Es decir, él tenía prohibición de hacer proselitismo político. Sí, bueno, para que tú veas que no había ningún plan de fuga. Antonio, además, yo conociendo a Ledesma y conociendo a Leopoldo López, que se van a fugar, chicos. Han estado presos por defender la democracia, los principios, los valores intrínsecos de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la libre expresión, a la democracia, a la participación, al diálogo, como lo dijo en su video que causó una gran molestia, me imagino, tanto en el régimen como en algunos otros sectores, pero
que la mayoría del pueblo reconoció. Y me dijo cuando pudimos conversar, bueno, porque él es así, pues, y es un venezolano como el verdadero venezolano, está angustiado, preocupado, porque, bueno, se lo trajeron a él, pero se queda Leopoldo López y se quedan más de 620 personas allí. Claro, pero con esa publicación del video, y ya vamos a hablar del contenido del video, porque no solo generó reacciones en el gobierno, sino también incomodidad en algunos sectores de oposición, pero ya vamos a detallar el contenido del video. Con esa publicación, porque el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, como usted bien lo señala, tiene más de 2 años detenido, pero nunca había publicado videos desde que estuvo en su casa. Fue recientemente, en estas últimas semanas, cuando, a raíz de la publicación de videos que hizo el también detenido Leopoldo López, fue que el alcalde Antonio Ledesma empezó a publicar videos. No lo había hecho antes. Esto fue una violación de las cláusulas convenidas para su beneficio de casa por cárcel. Ya va, pero te aclaro una cuestión. O sea, una persona que está ciega busca ver y desarrolla otro tipo de posibilidades para leer. Una persona que está sorda desarrolla algo para poder escuchar y para poder hablar. El alcalde estaba preso, estaba secuestrado o está secuestrado porque, te repito, no ha cometido ningún tipo de delito. Y se le violó el debido proceso. Él tiene rango de gobernador y fíjate que no se le hizo el antejuicio de mérito. Ahora, el comando nunca muere, él tiene una organización política y esa organización política retransmitió siempre al país lo que nosotros consideramos es el aporte de Antonio Ledesma y de nuestra organización para recomponer una situación tan grave que estamos viviendo los venezolanos desde el punto de vista político, económico, social. Él nunca ha estado ausente. Ahora, hizo un video, bueno, empezando ese video, él mismo dice, sé a qué me debo atener, sé lo que me puede ocurrir. Y desde allí comenzó a hacer algún tipo de aseveraciones, de comunicación con el exterior, porque, por supuesto, un demócrata como él, una persona que se ha dedicado toda la vida a hacer política, no puede hacer silencio cuando estamos viviendo una crisis tan grande en Venezuela. Ahora hablando precisamente del contenido de ese video, en un extracto del video, el alcalde Antonio Ledesma, él decía que él no veía cómo un venezolano podía inscribirse en el Consejo Nacional Electoral por unas próximas elecciones, dada la condición de denuncias de fraude que se dieron en torno a la Asamblea Nacional Constituyente, incluso antes de conocerse la denuncia que recientemente hizo la empresa Smartmatic. Ustedes en Alianza Bravo Pueblo ratifican esa posición como integrantes de la Mesa de la Unidad de no acudir a proceso electoral alguno, incluyendo el regional. Bueno, de paso que el presidente del partido y el fundador es Antonio Ledesma. Por supuesto que compartimos en su totalidad el video. Y en ese extracto que tú dices, por supuesto en el caso de las regionales, ¿cómo después de un fraude que nosotros se propició este domingo, que lo observó Venezuela y el mundo, cuando en las calles de Venezuela los venezolanos, el venezolano común, el ama de casa, el transportista, los gremios, etcétera, dicen que fue un fraude, cuando a nivel internacional no reconocen esta mal llamada constituyente, ilegal, que no está establecida en la Constitución en los términos que lo planteó el señor que dirige los destinos de Venezuela y el Consejo Nacional Electoral, podemos nosotros ahora colocarnos, como lo dijo el propio Antonio Ledesma, en una fila para ir a unas elecciones de gobernadores que a todas luces va a ser un fraude nuevamente. No podemos, no lo vamos a aceptar y no vamos a participar. Alcalde, ya vamos a continuar hablando acerca de esta situación, pero hay una información de último minuto que no sé si podamos a poder por favor reseñar de nuestro sitio de internet globovision.com. Esta es información que acaba de ser publicada y el mundo entero la está conociendo. Hay un comunicado del Vaticano, el Papa Francisco se ha pronunciado sobre la situación que vive Venezuela. Está en la sección de internacionales de nuestro sitio de internet globovision.com, ya lo vamos a tener en pantalla. El Papa está preocupado por la situación que vive Venezuela. El Vaticano expresó este viernes su preocupación y la del Papa Francisco por la situación que vive Venezuela e instó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a suspender la Asamblea Nacional Constituyente por fomentar un clima de tensión e hipotecar el futuro. Información de último minuto. Repetimos que se desprende del Vaticano en un comunicado leído por la Secretaría de Estado del Vaticano. Lamentaron la radicalización
y el agravamiento de la crisis en Venezuela. Repetimos la información, el Papa Francisco pide al presidente Nicolás Maduro suspender la constituyente por fomentar un clima de tensión. En 10 segundos, su opinión rápidamente sobre esto para ir a la pausa. El mundo entero está rechazando este fraude, el mundo entero está rechazando la violación a la Constitución. Y Antonio Ledesma eso fue lo que hizo, y lo que hizo en su video, que a lo mejor causó molestia en algunos sectores, como tú lo has dicho, pero que en la mayoría del pueblo simplemente se sintió identificado con estas palabras de Antonio. Vamos a ir a la pausa, pero al regreso hay partidos de la Mesa de la Unidad Democrática que están dispuestos a ir a la elección regional de gobernadores. ¿Significaría esto una división a lo interno de la Mesa de la Unidad por posturas como, por ejemplo, la de Alianza Bravo Pueblo, que dice que no va a acudir a este proceso electoral? Al regreso, por favor, usted nos aclara esta situación. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7:23 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Richard Blanco, diputado al Parlamento Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, además integrante del partido Alianza Bravo Pueblo. Sus cuentas en redes sociales, diputado. Richard Blanco OF, todas. En iguales. Twitter, Instagram, todo igual. También a su disposición, @GaboBZLA, que es abreviación de Venezuela, su completa orden en Twitter e Instagram. Dejábamos pendiente, antes de irnos a la pausa, Alianza Bravo Pueblo ratifica, usted lo acaba de decir, que no van a acudir a ningún proceso electoral, incluyendo el de la elección de gobernadores. Hay partidos en la Mesa de la Unidad Democrática que sí aseguran van a participar. Acción Democrática, por ejemplo, ayer lo ratificaba Edgar Zambrano y Henry Ramos Ayub, que estuvieron acá en entrevistas en Globovisión. ¿Hay división en la Mesa de la Unidad por este tema? No, hay opiniones. Yo no vengo a hablar aquí por ninguna otra organización política. Si ellos consideran que están dadas las condiciones, si ellos consideran que ya le entregaron su certificación de partidos inscritos, si ellos consideran que mayoritariamente el pueblo va a acudir a los procesos electorales viciados, como lo que se demostró este domingo, bueno, cada quien tiene el derecho a opinar. Nosotros tenemos una mesa de la Unidad Democrática que se ha conformado con diferentes organizaciones políticas. A lo mejor, por supuesto, nosotros no seremos los poseedores absolutos de la verdad, pero nosotros simple y llanamente estamos escuchando al pueblo, nosotros estamos observando a un Consejo Nacional Electoral que hasta su propia empresa, que todo el mundo y ellos confiaban porque era la empresa más importante en materia electoral para ayudarlos en la parte de sistematización del voto, bueno, simple y llanamente dijo que se había abultado una votación el pasado domingo. Y a nivel internacional, bueno, ya está el Papa, imagínate, se pronunció. Pero eso no es abandonar espacios, diputado, porque ese mismo CNE, con esa misma empresa Smartmatic, se le dio la mayoría de 2/3 partes al Parlamento Nacional, a la oposición, el pasado diciembre de 2015. Mira, el único espacio que nosotros estamos abandonando realmente en este país, y créeme lo que te lo digo desde el corazón, porque aquí tenemos que no solamente calcular con matemáticamente espacios para nosotros. Aquí lo único que se está perdiendo, hermano, son las vidas en los hospitales, las vidas aquí en este tipo de actividades que se están realizando donde el régimen manda a matar y atropellar a la gente. Tenemos que buscar una solución, Gabo. Aquí no se trata de calcular cuántas gobernaciones podemos tener, cuántas concejales, cuántos diputados podemos tener. Aquí hay una crisis política, ¿o no? Eso es lo que nos está planteando el acontecer diario en Venezuela. Claro, pero esta discusión que se está dando en la Mesa de la Unidad Democrática, si en un hipotético escenario, en las próximas horas, porque la inscripción de candidaturas es este próximo lunes. Con todo este rollo de este país que está planteado. Le planteo la pregunta, si se da esta discusión a lo interno de la Mesa de la Unidad y deciden que van a postular candidatos, Alianza Bravo Pueblo entonces se separaría de la Mesa de la Unidad, ¿rechazaría esa decisión? Fijamos nuestra posición, como la estoy fijando aquí en nombre de Alianza Bravo Pueblo, nosotros no vamos a participar. Bajo ningún concepto. Nosotros no vamos a ofender la inteligencia del elector en Venezuela. Nosotros no vamos a ofender al pueblo. Nosotros escuchamos, vemos y hablamos con el pueblo. Y el pueblo está pidiendo realmente que no nos prestemos
a otra frustración. Y simple y llanamente, bueno, seguiremos con nuestras acciones. ¿Vale? Ahora, pero Hasta eso no es lograrla. contradictorio, diputado, y perdóneme la pregunta, pero usted mismo en esa silla dijo hace algunas semanas, entrevistado acá en Primera Página, que usted quería ser candidato a la alcaldía de Caracas Sí, en unas próximas te lo elecciones. ratifico, sí, claro. ¿Y cuándo son las elecciones de alcalde? ¿Cuándo las llamaron? Que yo sepa, no han llamado las elecciones de alcalde. Están llamando, por cierto, unas elecciones de gobernadores que nos las deben desde el año pasado. Desde el año pasado. Ahora sí hay recursos, ahora sí hay posibilidades para hacer las elecciones de gobernadores. Aquí se trata, Gabo, no de calcular si tenemos tantos gobernadores o si yo quiero ser alcalde de la ciudad de Caracas, que sí quiero. Pero ¿Y si va a cuando llegue el participar en momento, esas elecciones? pero hermano, lo que primero necesitamos salir es de la crisis. La crisis la representa aquí un señor que se llama Nicolás Maduro. Después veremos las gobernaciones y las alcaldías. Si aquí se instala esa constituyente, ese fraude que le hicieron a la Constitución y nosotros lo permitimos, simple y llanamente aquí no van a haber elecciones. Aquí no van a respetar gobernadores, aquí no van a respetar alcaldes y nosotros estaríamos dándole oxígeno a una cosa que no podemos permitir. El oxígeno hay que llevarlo para los hospitales, para la maternidad Concepción Palacio, para el hospital del IDICE, para el Pérez Carreño, para que nosotros podamos solucionar los graves problemas que tenemos en Venezuela. Recientemente el presidente Nicolás Maduro, diputado Blanco, dijo, antes de la elección, por cierto, de la Asamblea Nacional Constituyente, él dijo que él ratificaba la invitación a la Mesa de la Unidad Democrática y a sectores de oposición para iniciar una agenda de diálogo, de discusión y de reconciliación nacional, dijo el presidente Maduro en su momento. Y además señaló que le convenía a la oposición aceptarlo antes de la instalación de la constituyente porque a posterior la Asamblea Nacional Constituyente podría emitir un decreto constituyente en el cual obligue, fue la palabra que usó el mandatario nacional, obligue a la oposición a ir a un diálogo entonces y a una reconciliación con sectores del Entonces, gobierno. tú quieres ir a un diálogo, pero te obligan. Mira, nosotros planteamos, y lo dijo Antonio Ledesma en el video también, siempre hemos sido partícipes de los diálogos. El diálogo es necesario, es oportuno, y más ahora que tenemos una crisis importante en Venezuela desde el punto de vista político, económico y social. Ahora, ¿cómo tú vas a ir a un diálogo donde haces propuestas y la otra parte no le importa, te amenazan? Nosotros fuimos a un diálogo, hicimos una propuesta del revocatorio y nos los tumbaron. Nosotros podemos ir a un diálogo cuando el país se entere de sus negociadores, los ofrecimientos y las propuestas que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué no abrimos el diálogo en base a que la gente esté enterada? Donde vayan los jefes de los partidos políticos, por ejemplo. Que no manden a más nadie, que llamen a los jefes de los partidos políticos de la oposición venezolana, para que vayan a ese diálogo y nosotros le informemos en Globovisión o en todos los medios, a través de las cámaras, de los micrófonos, al pueblo, lo que está ocurriendo. Eso es lo único que nosotros estamos planteando. Es mucho pedir. Es mucho pedir que nosotros le digamos al pueblo lo que nosotros estamos haciendo o lo que la gente está haciendo en un diálogo que está llamando a un presidente que sabe que no la tiene bien en este momento. Ahora, sobre eso, ¿por qué no? eso hay que satanizar el diálogo por eso. No, ahora, que se respete al pueblo, que se le diga al pueblo la verdad. Hablando Eso es lo que precisamente nosotros del estamos pueblo, pidiendo. diputado, y porque nos quedan pocos minutos en la entrevista, hay sectores de analistas políticos que consideran que pareciera que está adormecida la protesta en la calle. Hoy, por cierto, convocaron una movilización que tiene como objetivo llegar a la Asamblea Nacional para rechazar la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Su opinión acerca de lo que deberían ser las acciones en las próximas horas. La calle es un derecho, no se la pueden limitar absolutamente a nadie. Nosotros tenemos que seguir motivando, tenemos que estar en las calles defendiendo lo poquito que pudiera quedar de democracia. Nosotros tenemos que estar en la calle hoy para decirle al régimen que nosotros no podemos permitir que el fraude se instale dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y por eso la convocatoria, por eso la participación del pueblo de Venezuela, del cual debemos nosotros hacer una estatua, honores, donde han habido caídos, donde hay gente atropellada, donde hay gente presa. Eso es lo que nosotros solamente planteamos. Si va a haber diálogo, si va a haber respeto en este país, el país tiene que estar informado de sus interlocutores. Y los interlocutores más válidos son los jefes de los partidos, que vayan y que le digan al pueblo a través de estas cámaras
y de los micrófonos lo que el pueblo necesita saber. Aquí no puede haber escondite y la gente no puede sentirse tan sensible si uno hace autocrítica. Por ejemplo, el alcalde metropolitano dijo en ese video, nosotros debemos hacernos unas autocríticas. Se incluyó incluso cuando nosotros, sabe el pueblo, que hemos venido alertando sobre todas estas frustraciones que se veían venir. ¿O es que acaso a nosotros se nos olvida que Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma hablaron de un proceso de transición en Venezuela para precisamente evitar lo que se está viendo hoy en nuestra querida patria? Claro, pero en ese video también el alcalde Ledesma hizo críticas a la conducción de la Mesa de la Unidad, a decisiones tomadas, a banderas que él considera se abandonaron en el camino de las luchas de la oposición, pero Alianza Bravo Pueblo también forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso los hace copartícipes de esos errores. Asumiremos las responsabilidades que el pueblo que está viendo a sus dirigentes trabajar hayamos tenido. Desde nuestra humilde trinchera, desde esa modesta organización fundada por Antonio Ledesma, un demócrata a carta cabal, a nosotros se nos ha visto al lado del pueblo, luchando, escuchándolo, viéndolo y tratando de hablar para precisamente buscar una solución que garantice la paz y la estabilidad democrática en Venezuela. En solo 15 segundos, antes de despedirnos, diputado Blanco, su opinión respecto de los llamados que ha hecho la comunidad internacional, sobre todo sanciones recientemente emitidas desde el gobierno de los Estados Unidos en contra del presidente Nicolás Maduro. Además dijeron que podrían sancionar a quienes están participando de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, cometieron un fraude. La comunidad internacional se está pronunciando, agradecemos el apoyo de la comunidad internacional y las sanciones, lamentablemente, no solamente afectan a Nicolás Maduro, afecta a una sociedad que le ha pedido a gritos a Nicolás Maduro que tenemos que ir a un proceso de elecciones generales, porque la crisis en Venezuela la representa Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Richard Blanco, diputado al Parlamento Nacional, integrante del partido Alianza Bravo Pueblo. A las 7:34 minutos de la mañana nosotros vamos a hacer un alto a nuestro segmento de entrevistas. Marjorie Fiaschi con información internacional.